Dios le bendiga, amigos, hermanos. Hoy estamos iniciando la primera parte de nuestra tercera lección de equipamiento para intercesores. Pero recuerde, todo cristiano debe ser un gran intercesor y por tanto necesita un equipamiento. Las iglesias que oran son iglesias poderosas, son iglesias prósperas. Y si usted mira en los ministerios de oración en las iglesias, son pocas los miembros. Pero si hubiera, esa iglesia es poderosa. Y cuánto más si toda la iglesia tuviera este equipamiento para sus miembros. Así es que no solamente para intercesores, aunque estamos enfocados a nosotros que promovemos la unidad y la oración por la paz en las naciones, debería ser todo cristiano. Ahora, esto es hablando a la iglesia, pero si hablamos de nuestras vidas personales como líderes, perdón, y si hablamos especialmente para nuestras familias, que el altar familiar que nosotros tenemos cada semana es porque estar parado a la brecha, orando, velando, ministrando, levantando, edificando, primeramente nuestra casa, ¿verdad? Cuando digo nuestra casa es nuestra familia, las parejas, los hijos, los nietos, nueras, yernos, papá, abuelo, hermanos, todo la familia primero, ¿verdad? Y luego, pues lo que está afuera. Muy bien, vamos a iniciar este equipamiento con el tema de todo intercesor debe de recibir la unción del Espíritu Santo. Vamos a clasificar esta primera parte, ¿verdad? De este tema. Todo intercesor debe de recibir la unción del Espíritu Santo en 4 subtemas. La primera es, ¿qué es unción? ¿Verdad? Debemos de aprender a qué significa la palabra unción. La segunda es preparar nuestros corazones, nuestra mente, alma y cuerpo como el terreno para que el Espíritu Santo se glorifique. Y el tercero es entender que nuestro corazón es el campo de batalla espiritual. Y la cuarta es, debemos de aprender a entender el principio del vaciar y el llenar. La palabra vaciar es quitar esto a un lado y poner esto en este lugar. Gloria a Dios, hablando pues ya de la unción, amados hermanos. ¿Qué es unción? La palabra ungido o ungir es elegido, dar poder, separar para Dios. ¿Cómo se unge o qué es lo que se unge? Bueno, se unge personas, casas o cosas, o bien el templo. ¿Para qué sirve la unción? Bueno, la unción sirve para servir a Dios. Todo el mundo quiere tener la unción, pero lo malinterpreta, lo mal usa. Quiere tener unción para manifestar poder, autoridad, pero no para servir a Dios. Básicamente, para eso es la unción, para servir a Dios. ¿Con qué se unge? Bueno, hay 2 formas de ungimiento. El ungimiento que se recibe por el Padre, ¿verdad? Para separarte al servicio de Él, pero también la unción, ¿verdad? Para ungir personas, vidas, casas, cosas o templo, como dijimos. Perdón, Salmo 89, del 20 al 26. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No le sobrevendrá a él enemigos, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Heriré a los que lo aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos, su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Amigos y hermanos,
Aquí vemos parte del significado cuando Dios te unge o te separa para Él. Aquí tenemos el modelo de David, ¿verdad? Él lo cubre, Él lo guarda, Él lo protege, Él le da autoridad. Y eso es el significado cuando Dios nos unge o te separa a ti como intercesor. Ahora, hay tres clases de ungimiento, ¿verdad? O perdón, tres significados. El aceite de la unción es lo que se usa para ungir personas, templos, casas o cosas. Y eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 30, versículo 28. Éxodo capítulo 30, versículo 28. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base, cuando ungían el templo y sus cosas. Así los consagrarás y será con cosas santísimas. Todo lo que te tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón, a sus hijos y las cosas consagradas para que sean mis sacerdotes. Aquí pues el aceite de la unción se usa para ungir, como dijimos, los templos, los utensilios. A Aarón dice para el llamado sacerdotal. En Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amados hermanos, qué delicia saber que cuando tú vas a una obra de orar, interceder o predicar o sanar enfermos o orar por enfermos y recibes esa unción fresca, tú lo sientes, tú lo recibes, como en este tiempo vamos a orar para recibir esa unción del Espíritu Santo. Muy bien, y la tercera, amados hermanos, del significado es el poder de la unción. Vamos a ver en 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Dice así, 1 Juan 2, 20. Gloria a Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Qué importante es tener la unción del Espíritu Santo, porque dice, y conocéis todas las cosas. Sabe, la persona que está conectado con el Espíritu Santo y es ungido, separado, guiado por Dios, tú tienes ese don del discernimiento. Tú puedes discernir las cosas, cómo están, cómo está la vida de X o Y persona, cómo está un ambiente, una situación. Eso es discernimiento. Y la otra parte es, ahí mismo en Juan capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y luego dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Qué importante es recibir la unción del Espíritu Santo, porque ella nos enseña todas las cosas. Qué poderoso, qué agradable. Por tanto, el líder de Dios debe ser ungido por Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Amados hermanos, vamos a ir a la parte de la preparación de nuestros corazones para recibir y vivir con la unción del Espíritu Santo. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. En el versículo 33, 32 dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Amados hermanos, aquí habla de 2 partes importantes. La primera habla en el versículo 30. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amigos, hermanos, el altar físico es una cosa, pero el altar de nuestro corazón es otra cosa. Y la ciudad de Dios es también. Todo tiene que ver con lo que estamos enseñando. Y la condición es que estaba arruinada. ¿Cuántas vidas, cuántos líderes, iglesias, ministros, ministerios o personas, su relación con Dios está arruinada? Porque su corazón, su templo, se dejó contaminar. Están arruinadas. Y si estamos nosotros esta noche recibiendo esta enseñanza o este día, esta enseñanza de llenarnos del Espíritu Santo de Dios, porque somos líderes e intercesores, entonces si hay altares en nuestros corazones que están arruinadas, debemos de arreglarla. Y ese es el mensaje en esta parte que estamos aprendiendo. El corazón del hombre es semejante al monte Carmelo. ¿Por qué? Porque el monte Carmelo representa un punto, un lugar de batallas espirituales. Así es nuestros corazones. El corazón de las personas es un lugar de concentración de bienes, de mal, de ídolos o idolatrías y de pecado, semejante al monte Carmelo. En 1 Reyes capítulo 18, versículo 19 dice, envía pues ahora, dijo el profeta Elías al rey Acab, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Era un gobierno, era un país, es un país de Dios Israel, pero el presidente, el gobernante era Acab, pero la mujer gobernaba detrás de Acab y tenía rodeado, lleno ese lugar de brujos, de hechiceros, de Baales. Dice que comían de la mesa de Jezabel. ¿Te imaginas tener a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, y que a la par de ellos esté lleno comiendo personas que no tienen nada que ver con Dios? Brujos, hechiceros, ocultistas. En Primera Reyes, ahí mismo capítulo 18, versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El monte Carmelo, como dijimos, es el lugar de batalla en donde se manifiestan los ídolos, como en este caso, Acera, Baal, Jezabel. También en el corazón del hombre está concentrado los ídolos, al igual que en el monte Carmelo. ¿Y cómo debíamos de eliminar a los ídolos del monte Carmelo? Así también se debe eliminar los ídolos en los corazones de los hombres. Los elementos que destruyen a uno están en su propio corazón. ¿Sí? Autodestrucción, la maldad, el pecado, la idolatría hace que la unción del Espíritu Santo no se derrame en nuestras vidas o en las vidas de las personas que invocan el nombre del Señor. El corazón del hombre es un campo de batalla, como dijimos, el monte Carmelo. En Romanos capítulo 8, versículo del 7 al 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces es aquí donde
debemos nosotros de enseñar al pueblo de Dios, a todo cristiano, que no podemos tener dos caminos, sino Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué interesante, ¿verdad? Aquí debemos de enfocarnos a solamente a servirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Monte Carmelo espiritualmente es un lugar de guerra. Es en el terreno de nuestra mente, de nuestros pensamientos, nuestros ojos, oídos, nuestras emociones. Así también mi corazón o los corazones es espiritualmente un lugar de guerra. El ejército de Dios y el ejército del diablo es ahí donde se confronta, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Amados hermanos, ahí está donde se conjuga el mal y el bien. Bueno, en nuestros corazones donde está nuestra alma, los malos deseos o los buenos deseos, ¿verdad? Si yo perdono o no perdono, si odio o si hay envidia, o tengo amor o misericordia hacia mi prójimo, o los deseos de nuestra carne que entra por los ojos, en los pensamientos, o bien los deseos de servirle a Dios, de orar, de bendecir, como en esta noche estamos reunidos, recibiendo este equipamiento, dedicando un tiempo al Señor. Así es que vamos a expresar la siguiente palabra. Dice, la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están los corazones de la gente allá afuera en el mundo o aún dentro de la iglesia? ¿Nuestros corazones está lleno de ídolos o de idolatría? Recuerde que ídolo no solamente es esos estatuas o monumentos, imágenes que algunas iglesias tienen, sino ídolo es muchas veces lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Ídolo o idolatría. ¿Es una idolatría nuestro trabajo? ¿O nuestras parejas? ¿O nuestros hijos? ¿Un artista? ¿El dinero? ¿Las riquezas? ¿El deporte? ¿Qué es idolatría? Idolatría es amar más a esas cosas que a Dios. Si debajo de Dios ponemos valores mayores, entonces eso es idolatría, no a Dios. Y la segunda es, nosotros en base a estas condiciones pudiéramos orar por la vida de muchas personas, decir, Señor, purifícanos con el fuego de tu Espíritu Santo, quemando todos los ídolos que están dentro de nuestros corazones. Amigos y hermanos, y la última parte de esta sección es el principio de vaciar para llenar. Nosotros debemos de vaciar si hay cosas negativas en nuestros corazones. Recuerde que todo intercesor debe ser lleno del Espíritu Santo, pero no puede el Espíritu Santo entrar en un lugar donde esté contaminado, en donde haya basuras. Cuando usted entra a la casa de una persona o un hotel o llega a un lugar y encuentra basuras, cucarachas, hormigas, desorden, usted va a reclamar o no va a entrar o se va a ir de ahí. Y eso pasa con el Espíritu Santo. Así es que, amados hermanos, el corazón de los siervos de Cristo debemos o deben de eliminar toda clase de ídolos e idolatría. Idolatría. Comentaba en alguna oportunidad, en alguna enseñanza, cuando yo pedí al Señor que me diera, bueno, pues un hijo varón,
Y a la hora que vino el hijo, bueno, uno en la casa, ¿verdad? Aquellas personas que han batallado para obtener una familia, sus hijos e hijas, y cuando viene el bebé o la bebé, comienza a ser el centro, el foco, la atención. No van a la iglesia porque hay que cuidar al bebé. O no van al culto, no van, oran porque el niño hay que atenderlo. Y eso pasó en mi vida. Entonces una pregunta vino Dios cuando Dios me da a mi hijo. ¿A quién amas más? ¿A tu hijo o a mí? Wow. Y esa es la pregunta. ¿A quién amamos más? ¿A Dios o a tu hijo o a hija? ¿A Dios o al carro nuevo que compraste? ¿A Dios o la casa nueva que Dios te dio? ¿A quién amas más? Wow, tremenda pregunta. Así es que vamos, hermanos, quitemos todo ese lugar. No es que sea malo. Amar a nuestra familia es lo primero después de Dios. Tener cosas buenas, ¿por qué no? Claro que sí. Dios nos manda a disfrutarlos. Pero el pecado es poner en primer lugar las cosas o las personas en lugar de Dios. Se debe eliminar, deberíamos de eliminar nosotros todos los dioses de Baal. Baal significa Dios de la riqueza. El Dios Baal es un Dios de la abundancia. Y hoy en día, ¿cuánta gente, bueno, comenzando en este país, no está envuelto en primer lugar su trabajo, su dinero y después Dios? Y no así cuando Dios dice que Él es el dueño del oro, de la plata, de la vida, de la salud. Él es nuestro proveedor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi papá y nada me faltará. Pero hoy en día hay personas que quieren ser riqueza y dinero y más dinero. El amor al dinero los tiene atado, los tiene atrapado, los tiene enfermo. No importa, haga dinero, hágase rico. No es malo, pero lo malo es poner primer lugar a las riquezas en lugar de primero poner a Dios. Así es que viendo desde la perspectiva del presente tiempo, Baal es Dios de las riquezas. Entonces, mucha gente o están idolatrando a Baal. Dinero y dinero y dinero. Todo el problema es dinero y toda su solución es dinero. Y no es Dios. No ponen a Dios. Si las riquezas o la pobreza se han convertido en un ídolo, es que el Dios Baal se ha apoderado de las personas. Entre los estudios de Jesús está el de dejar las codicias hacia las riquezas. Si el corazón de un pastor está lleno de codicias de dinero, de las tentaciones del dinero o de los pensamientos en el dinero, el pastor o la persona o el líder está siendo gobernado por el Dios de Baal, de las riquezas. El corazón del siervo de Dios debe estar lleno solamente del Señor. En la mañana, en la tarde, en la noche, su palabra, la oración, la conexión con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Para ser un verdadero hombre de Dios, de oración, de intercesión y tener impacto en la nación y las naciones, debemos de desechar, apartar, quitar de nosotros toda codicia, toda clase de codicia. Y ahorita estamos apenas hablando de las riquezas, porque hay otras codicias más que envenenan y nos bloquea la unción y la llenura del Espíritu Santo. Dios no responde al que guarda a los ídolos en su corazón. Recuerde a Acán, cuando fueron a la guerra, Dios dijo, Josué dijo, no toquen nada del anatema, no traigan nada del anatema. Pero Acán a escondida, después de la guerra, cuando hubo grandes victorias allá en la ciudad de Hai, dice, vio
no en Jericó, perdón, vio los lingotes de oro y el manto babilónico, que era muy apreciado, era muy bueno, vio y codició y lo trajo y lo escondió debajo de su tienda. Pero hubo perjuicio, muerte, dolor, enfermedad en el pueblo de Israel por causa del pecado de una persona que desobedeció. El poder de Dios, la presencia de Dios, la victoria, la unción de Dios estaba con Israel, ganando guerras y batallas, conquistando reinos y naciones. Pero en este caso, Israel fue derrotado por un pequeño ejército o pueblo que eran los de Jai. La razón era ¿por qué? Porque un miembro del pueblo de Dios, Acán, tenía los pecados, el lingote de oro y el manto babilónico escondido. Pero ahí vino la maldad. Así es que, amados hermanos, el varón de Dios debe de recibir la unción de Dios hasta que sea Jesús el dueño de su corazón. En este día, ahí vamos a quedarnos ministrando para que Jesús verdaderamente, a quien invitamos algún día en nuestra vida, que entre a nuestro corazón y Él sea nuestro Rey, Señor y sacerdote, que Él sea el dueño de nuestra vida. Que no estará gobernando Baal, mi templo, mi corazón, sino que el Espíritu Santo del Señor lo llene. Debemos ministrar, enseñar, de eliminar los dioses de acera que están en los templos, en los corazones, en las iglesias. Cuando hablamos del Dios de acera, nos referimos al Dios sexo. ¿Por qué Jezabel metía todo esto en Israel? Porque comenzaba ella a manipular, a seducir y a hacer caer en pecado a todo el pueblo de Dios. El dios Acera se refería al dios del sexo y sobre todo esto era en sus corazones. En Deuteronomios capítulo 16, versículo 21 dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Dios, que tú te habrás hecho. No podemos tener aquí a Dios y aquí a las obras de las tinieblas. El dios Acera es un dios que existió aún en los tiempos de Moisés. Había colocado ídolos de madera cerca del altar de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, pero por cuanto eres tibio, aquí habla a la iglesia de Laodicea, ni por cuanto eres tibio, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, mas no sabéis que eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Amados hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Así es que ese es el Dios de Acera, es el Dios femenino que adoran los amorreos y los cananeos. Es la esposa del Dios de ellos, de Baal. ¿Quién es el Dios mayor de los cananeos? Y la diosa madre de Baal. ¿Quién es el Dios de la abundancia y de la fecundidad? Esa era su creencia. Y ellos por eso adoraban, idolatraban al dios Acera. La diosa Acera. Acera era la diosa del sexo y de la guerra. Y es una de las tres grandes diosas de Canaán junto a Anat y Astarot. El árbol tamarisco que habla Génesis capítulo 21, versículo 33 y Jueces capítulo 6, versículo 25 representa a la diosa Acera, simbolizando mediante sus exuberantes ramas la abundancia y la prosperidad. Amados hermanos, debemos de quitar esos dioses de Acera, los Baales, los dioses Anat
y los dioses de Astarot. Tiempos después, cuando el rey Josías reformó el templo de Dios, se encontró que dentro del templo de Dios se encontraba el ídolo de Acera, y el centro del templo estaba los lugares de prostitución. Wow, hoy en día ocurre mucho esto. Otra vez repito, y esos centros de idolatría estaban los actos de prostitución e idolatría. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 6. Ese lugar era donde las mujeres tejían tiendas para Acera. Y con el correr de los tiempos, la diosa Acera fue símbolo de la corrupción sexual. Igual que en este tiempo, amados hermanos, la corrupción sexual en los hogares, matrimonios, aún dentro de las iglesias. Y el símbolo de la fornicación. Dios detestaba a la diosa Acera, que es la misma Jezabel. La voluntad de Dios es dejar la fornicación, revertirnos de toda la santidad, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Dejar pensamientos de lujuria, de lascivia. Wow, qué tremendo, amados hermanos. Estamos entrando en un campo, un tema tan delicado, pero tan poderoso, porque debemos nosotros de limpiarnos, de santificarnos, hombres, mujeres de Dios. Los tiempos modernos son tiempos de la libertad sexual, lo que estamos viviendo ahora, un tiempo peor quizás de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando hoy en día hombre con hombre, mujer con mujer, entre animales y bueno, pues todo este tiempo moderno y desorden de identidad personal y sexual que el mundo está trayendo y que la iglesia estamos metidos en este mundo todavía y todo este mover de las tinieblas. ¿Y cuál es nuestro papel? Orar, interceder y romper todas estas cadenas y ataduras con el único propósito de rescatar vidas, las almas de las personas que están metidas en ese pecado y de muerte eterna, pero también exhortar a la iglesia, hermanos cristianos líderes, para salirnos de ese campo de minas, de explosiones. El hombre de oración debe dejar los pensamientos de lascivia y llenarnos de la santidad. Para ser un verdadero hombre de oración debemos de eliminar de nuestros corazones la diosa de Acera, o sea, la diosa del sexo, de lascivia, de lujuria. Para ser un verdadero hombre de oración debemos de eliminar los pensamientos depravados, ¿verdad? Nuestros pensamientos que maquinan tantas cosas. El corazón es el templo del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, sino que no hagáis las cosas como tú quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, estos dioses de los Baales, de Acera, de Astarot, de Dios sexo, lujuria, idolatría, que está gobernando los corazones aquí en la tierra. Debemos de limpiarnos de eso, amados hermanos. Y aquí lo habla bien claro en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son los frutos de la carne. Adulterio, ¿cuánto daño no ha causado esto? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, aún pecados como envidia. ¿Cuántas envidias no existen hoy en día?
aún dentro de la misma iglesia, aún dentro de las mismas familias. Y hay destrucción por eso, porque esto es pecado. Homicidios, borracheras, orgías y todas cosas semejantes. Amados hermanos, en este día, culminando esta primera parte de esta lección, que todo intercesor debemos estar llenos de la unción del Espíritu Santo para que se manifieste la gloria del Señor. Llenémonos de la presencia de su Espíritu Santo, la cual dice: los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos para que en este tiempo, en este momento, el Señor nos limpie. Padre, en el nombre de Jesús, venimos como líderes, como cristianos, como siervos, perdón, como hijos e hijas tuyos, Señor, que somos ungidos por ti. Que somos separados para ti, para servicio tuyo. Te pedimos, Señor, que si hay contaminación en los corazones, en nuestros corazones, que es nuestro templo, nuestra vida, Señor, quita, remueve, vacía todo esto que a ti no te agrada y llénalos con la presencia de tu Espíritu Santo. Y este día, Señor, te pedimos que nos unjas con aceite fresco, que nos unjas, primeramente nos limpies, nos purifiques, nos santifiques, arregles el altar tuyo que está arruinado de muchos corazones. Y después de eso, Señor, nos unjas con tu aceite fresco y nos llenes de tu presencia, de tu amor y el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros que estamos recibiendo este equipamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.